Bueno, el presente video trata de explicar el funcionamiento de una aplicación web en ASP.NET utilizando como motor de base de datos SQL Server sobre los procesos que se dan en un banco, pero son procesos muy sencillos como consignar, como crear una cuenta, como retirar, como hacer una transferencia y algunas consultas. Entonces, inicialmente voy a tratar de mostrarles la aplicación, los avances, porque se van a mostrar los avances que tenemos en el proyecto que estamos desarrollando. Los avances que se tienen es que se tiene por parte del usuario que tiene rol administrador, que pueda agregar empleados, el usuario que tiene rol de cajero que pueda agregar clientes, y a partir de ahí que todos los usuarios al ingresar con su usuario y su contraseña ingresen a su rol determinado y les muestre las opciones que pueden hacer hasta el momento. Ese es el alcance por ahora, pero el proyecto pues tiene más elementos donde se describen en el documento que se les ha entregado, donde la aplicación va a tener, como les decía, un usuario rol administrador, un usuario rol cajero y un usuario rol cliente. Entonces vamos a mostrar cómo está. Al ingresar les va a pedir su usuario y password. Entonces vamos a tratar de iniciar con un usuario que tiene rol administrador. Ingresar. Entonces aquí nos aparece, pues nos aparecerá el menú que en su momento, dependiendo de los requerimientos, se coloquen. Por ahora está funcionando solamente el de agregar empleado. Entonces si vamos a agregar empleado, aquí nos aparece el formulario de agregar empleado. Pues vamos a tratar de agregar un empleado. Llenamos el formulario. Aquí pues aparece dependiendo del departamento, él nos trae los municipios de ese departamento. En realidad las tablas, ahorita nos vamos a dar cuenta, tienen muy poquitos departamentos y algunos municipios. El cargo que va a tener él en su momento, pues una cosa son los cargos y una cosa son roles que tienen en el sistema. Entonces digamos que desde el jefe de crédito, esta es la fecha de ingreso de él a la empresa. Entonces aquí estamos utilizando la librería de jQuery para que nos coloque un calendario. Pues simplemente aquí es seleccionar una fecha y el rol, digamos que vamos a agregar una persona con el rol cajero, por ejemplo. Entonces él es con la cédula 19, va a tener un rol cajero y le damos a agregar. Aquí me dice empleado agregado correctamente. De pronto aquí lo que faltaría sería que limpiara otra vez el formulario, ¿no? De pronto queda esa parte, ¿no? Como podemos darnos cuenta, la vista pues tiene su encabezado, tiene su menú, la parte del contenido, lo que cambia dinámicamente, y acá en la parte inferior el pie de página. Le vamos a dar salir. Y ahora vamos a entrar con el usuario que acaba de ingresar, que el usuario de ingreso es el mismo número de documento de identidad, y por ahora lo tenemos con el password, el mismo número de documento. Entonces mire que aquí, como lo creamos con cajero, nos está funcionando que sí está creado correctamente. Y aquí está la parte de lo que puede hacer el cajero. En este momento, como les estaba diciendo, solamente está funcionando agregar para el cajero, agregar el cliente. Vamos a agregar un cliente. Aquí está la parte de agregar el cliente. Podemos agregar un cliente
época de fútbol nos acordamos de los futbolistas. Muy importante que de pronto todos estos campos estén validados, que si es número, que si es dato, que no se nos vayan vacíos. Y acá pues el rol ya automáticamente se ha dejado para que se vea, pero ya sabemos que es cliente. Entonces el rol de él en la aplicación, en el sistema, es de tipo cliente, ¿no? Le damos a agregar y ya cliente agregado correctamente. Y en este formulario sí vemos que ya los datos los ha quitado, ¿no? Los ha actualizado. Entonces vamos a salir. Bueno, también podemos ir a mirar la base de datos. Aquí tenemos la base de datos, las tablas. Entonces por acá hay un usuario. Acá podemos consultar las personas que acabamos de agregar. Y tenemos el último, que fue el pibe con cédula 61. Pues también es un empleado, entonces él es el empleado 1008. Podemos consultar que él era un cliente, ¿no? Es un cliente. Tenemos la tabla clientes por acá. Entonces mire que el cliente 1008. Y por lo último, entonces también tiene los usuarios roles, ¿no? El usuario de 04 tiene el rol 3, que para el sistema el rol 3 es clientes, y pues nosotros vamos a mirar acá los roles. El rol 3 es cliente. ¿Listo? Entonces vamos a intentar entrar con los datos del último usuario, que es cliente, que es el pibe, ¿no? Ingresar. Entonces aquí el usuario cliente. Y por ahora el usuario cliente, pues hasta el momento lo que vamos a mostrar en este video no tiene todavía nada implementado en esta parte. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Entonces en el proyecto, como les estaba mostrando, nosotros tenemos inicialmente el documento que se entregó, pues se hacía una propuesta de un modelo de base de datos, que de pronto le hicieron unos ajustes al modelo que en este momento está final, y se hizo un modelo inicial de las clases que de pronto sería necesario. No necesariamente se llaman así o están creadas, pero vamos a mirar ya en el proyecto en C# cómo sería. Aquí estando en C#, entonces cuando vamos a crear un proyecto, una aplicación web, aquí ya tengo implementado. Entonces vamos a mostrar cómo sería crearlo acá. Entonces cuando nosotros vamos a crear un nuevo proyecto, voy a darle detener acá, que se estaba ejecutando un nuevo proyecto. Entonces nosotros vamos a crear una aplicación web. Nos vamos por nuevo proyecto. Vamos a mirar que está demorando un poquito en cargar. Entonces por Visual C#, como lo vamos a trabajar en C#, entonces miramos acá, nos aparecen los tipos de proyectos, o si no, pues vamos directamente a web y nos aparece aplicación web de ASP.NET. ¿Listo? Entonces le damos nosotros un nombre a la solución y un nombre al proyecto. En este caso la solución, como la tenemos acá, se llama aplicación banco, y el proyecto se llama Banco Sena. Entonces ustedes normalmente cuando uno crea un proyecto, uno le da un nombre a la solución y le da el nombre al proyecto. Recuerden que una solución puede tener varios proyectos, ¿no? En este momento nosotros solamente tenemos el proyecto. ¿Listo? Bueno, después de que creamos el proyecto, bueno, y lo creamos vacío, vamos a crear un proyecto vacío que no le incluya nada. Después de tenerlo creado, acá en el banco, entonces vamos a crear unas carpetas como las tenemos acá. Vamos a crear una carpeta controlador, una carpeta modelo y una carpeta vista. Entonces en vista vamos a crear todas los formularios o vistas dependiendo
del rol que tenga el sistema. En modelo vamos a tener todas las clases que nosotros vayamos a crear de acuerdo a las clases de tipo entidad y las clases de tipo que se conectan a la base de datos. Ahí van esas clases. Y en el controlador se crean unas clases que son las que van a conectar precisamente lo que viene de la vista con el modelo para hacer las modificaciones a la base de datos. Entonces aquí existen este tipo de clases, que son las clases como intermedias que comunican la vista con el modelo. Aparecen otras carpetas como la carpeta CSS para que nosotros coloquemos ahí nuestras hojas de estilos. Aparece acá una carpeta JS, entonces aquí es para que nosotros coloquemos los archivos JavaScript que nosotros hagamos para el proyecto. Entonces código JavaScript lo podemos incorporar ahí. En la carpeta recursos aparecen aquí dos carpetas, una con imágenes y otra con librería. Entonces en imágenes coloquemos ahí todas las imágenes que necesitamos para la aplicación, así como aparece acá en la aplicación la imagen del logo, esta imagen que está en el pie de página y ese tipo de cosas. Son recursos, ¿no? Y en las librerías, en este momento está la librería jQuery, pero ahí podemos colocar todas las librerías que nosotros necesitemos para nuestro proyecto. Por ahora está la librería jQuery para utilizar en el proyecto. ¿Qué otras carpetas? No, esas son, digamos, las carpetas. Bueno, después en la carpeta raíz vamos a crear los archivos con los que él arranca. Entonces en el proyecto nosotros vamos a crear una página maestra. Una página maestra es una página que puede contener otras páginas. Entonces es una forma de trabajar, y en este proyecto vamos a crear una página maestra. Entonces en la raíz del proyecto, estando acá en la raíz del proyecto, vamos a agregar una página maestra. ¿Listo? Entonces, si quieren, no podemos irnos a buscar por acá nuevo elemento. Si quiere, acá por la parte web podemos buscar en alguna parte donde nos dice que vamos a crear una página maestra. Ya, entonces por acá, página maestra. Entonces página maestra de web form. ¿Listo? Entonces cuando crean la página maestra, entonces se crea un archivo, digamos, que normalmente le coloca por defecto .master, el nombre .master. Y estas páginas maestras, digamos que en diseño, digamos, no tiene nada, sino que ella va a contener otras páginas, pero sí es importante ver el código que él crea en el archivo ASP X, que acá sí nos dice que esto es una página maestra, master acá. Esto nos indica que es una página maestra. ¿Cómo se llama? A cada archivo ASPX que él crea acá, automáticamente le crea un archivo de código C#. Entonces el código C# asociado a esta página maestra se llama index.master.cs, que si nosotros le damos acá, abrir acá, aquí aparece el código, pero pues en este momento no tiene ningún código asociado. A nivel de código HTML, entonces nosotros tenemos este es el diseño de la página maestra. Esta página maestra, ¿qué tienen particularidades estas páginas? Estas páginas tienen unos elementos que se llaman los content placeholder. Entonces por defecto tiene un content placeholder que es el del encabezado, y tiene un content placeholder que está por acá, que lo incorporé acá, que es para guardar el contenido. Entonces todo lo que se coloque aquí adentro de este content placeholder es lo que permite que ella cambie, vaya cambiando. Entonces dentro de él vamos colocando las páginas que cambian a medida que yo necesite, que si yo quiero agregar un cliente, que si yo quiero consultarlo, entonces se van incorporando aquí dentro del content placeholder. Entonces esa es como la particularidad de estas páginas, que crean estos content placeholder. ¿Listo? Y es bueno, importante tenerlos en cuenta. Y que dice acá que es master. Bueno, aquí ya lo demás es la configuración de nuestro HTML. Fuera de eso, estas páginas normalmente tienen por defecto, él crea un formulario
y dentro del formulario crea lo que yo les decía, el content placeholder. Lo demás ya es la forma del diseño. Se decidió crear un div que tiene un ID contenedor, el bloque header, tenemos el bloque nav para el menú, tenemos la sección y tenemos el footer, el pie de página. ¿Qué se hace en cada bloque de esos? En el bloque header, lo que se hace es que cuando él cargue esta página, él va a llamar siempre a un archivo llamado encabezado.aspx, y se hace con esta sentencia C# que es response grade file, y se llama el nombre del archivo. Cuando llegue a este bloque, él va a llamar a un archivo llamado menú.aspx, y cuando llegue al pie de página va a llamar a uno que se llame pie de página aspx. En el content placeholder no, porque esa ya se manda, es dinámica, y dependiendo del archivo que nosotros llamemos, él automáticamente se va a colocar ahí adentro. Ese es el objetivo de estos archivos de tipo páginas maestras, que creamos una sola que llama a otras. Entonces en la raíz del banco Sena, mire que tenemos también acá el encabezado que está llamando, tenemos el pie de página que está llamando, y tenemos el menú que está llamando. Por acá tenemos el inicio sesión, que también precisamente sirve para estos archivos, y el default es como la primera página que él llama. Por defecto, normalmente en los sitios web aparecen unas páginas por defecto de las carpetas. En .NET se llama default, en PHP ya normalmente es el index. Aquí se llama por defecto default, pero también podemos nosotros colocar el nombre que deseamos, pero lo mejor es siempre tener una página por defecto. La página por defecto, digamos, es default. Esta página, como es una página que varía, por ejemplo, la página default es con la que él arranca. Si nosotros entramos acá al sitio, entonces en este momento está por fuera. Vamos a seleccionar default. Default es un archivo ASPX que se crea a nivel de página con página maestra. Entonces cuando nosotros vamos acá y yo quiero crear este default, como ya es algo que se coloca dentro del contenido, entonces ella se crea como un archivo, un formulario con página maestra. Entonces vamos acá, le damos a agregar y decimos formulario web con página maestra. Entonces cuando yo creo un formulario web con página maestra, digamos, yo le digo frm agregar algo, le doy a aceptar, él me dice cuál es la página maestra. Entonces yo le digo, mire, es esta que se llama index, y le doy a aceptar. Entonces automáticamente, cuando se crean este tipo de páginas, automáticamente lo que yo les decía, él crea el content del header y el content del contenido. Y ella dice, esta sí es una página, y su master page se llama esta acá, el index.master. Es esta que estoy creando, es una página, pero ella está asociada a una master, a una página maestra. Y lo que yo voy a mostrar, yo lo tengo que tratar de colocar aquí adentro. Todo lo que esté aquí adentro es lo que se debe hacer. Entonces, si nosotros vamos a ver este default, vamos a mirar el código. Mire que el código, lo que está dentro del content es lo que se va a mostrar allá. Y dentro del header podemos hacer el llamado a los archivos que él requiere, a las hojas de estilos o a los archivos JavaScript. Entonces, eso es más o menos como creamos esas páginas que normalmente cambian. Lo que no cambia, siempre vamos a ver el mismo pie de página, siempre vamos a ver el encabezado, y el menú, pues digamos que siempre vamos a tener un menú. Bueno, puede ser que muchas veces no tengamos menú, pero puedo hacer que digamos siempre haya un menú que se esté mostrando ahí, como lo hicimos ahí en la página maestra, que llamamos a un menú. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado, porque tal como se llama este content placeholder acá, que se llame contenido, cuando uno crea una página, él automáticamente también lo llama como se llama en la página maestra. Entonces en el inde master, mire que aquí se llama contenido, y cuando yo cree ese archivo acá, él automáticamente lo llamó contenido. Eso es como la forma de trabajar.
Listo, entonces, y acá adentro, esto que está aquí adentro que estoy señalando es lo que estamos viendo acá por diseño, ¿no? Lo que yo señalé. Yo no estoy viendo el encabezado, no estoy viendo el pie de página ni nada de eso. ¿Listo? Entonces, digamos que lo que se hace acá son lo que yo voy a cambiar. Entonces, está esta primera que se muestra, digamos, vamos a ejecutarla. Entonces, esto es lo que la página inicio. Pero si yo quiero que cambie lo de aquí adentro, siga estando en la raíz y vamos a iniciar le doy ingresar, entonces él llama a la página maestra, pero aquí en la parte del contenido llama a la página que se llama formulario iniciar sesión, que es la que está acá, FRM iniciar sesión. Si nosotros la miramos acá por diseño, entonces aquí tenemos el FRM iniciar sesión. Esta también es una página, un formulario con página maestra. Si nosotros vamos a mirar el código, entonces mire, ella es una página que tiene una página maestra que se llama Link de Master. En el guía llamamos a la hoja de estilos y el JavaScript, y dentro del contenido, el content, hacemos todo lo que estamos mostrando allá, que es esto, mire, ¿ya? Sino que tiene una tabla, que tiene un formulario, bueno, ya eso ya es un formulario que tiene una tabla y todo el cuento como lo estamos mostrando acá. ¿Listo? Yo no necesito colocar ya que un formulario, porque el contenido tiene formulario. ¿Listo? Es más o menos como se está haciendo esta página del formulario de inicio sesión. ¿Listo? Bueno, eso para mirar lo que tiene que ver con la parte inicial, pero quiero centrarme en este momento en el modelo. Vamos a ir al modelo y vamos a mirar las clases. Entonces, como teníamos el modelo, entonces tenemos nuestra clase persona. Aquí la forma como creamos las clases es que no creamos los atributos privados, sino lo que hice fue crear las propiedades, y por ahora pues se le crearon las propiedades todas de tipo get y set. ¿Ya? O sea, las puedo obtener o también las puedo modificar. Tenemos nuestro constructor persona con todos los atributos que se requieren, ¿ya? Y tengo pues un constructor vacío por si se requiere vacío, o un constructor donde le pasamos parámetros para inicializarlo. De persona pues tenemos cliente que hereda de persona, entonces cliente acá hereda de persona. Este cliente, digamos, un atributo propio de clientes es la fecha que lo registramos en el sistema ese cliente, y tenemos este constructor cliente que recibe todos los parámetros de persona, ejecuta el constructor de la clase persona que se hace llamando con base. Así le pasamos aquí estamos ejecutando como el constructor de la clase persona, le pasamos los parámetros y aquí inicializamos la fecha de registro de este cliente, ¿no? Voy a ir cerrando acá las clases. Voy a mirar la clase así rápido, la clase empleado. De la clase empleado también es una clase que hereda de persona. Aquí tiene el cargo, la fecha de ingreso a la empresa, el estado de ese empleado. Tenemos el constructor de la clase empleado, como también hereda de persona, entonces con base pasamos los parámetros del constructor persona, y en la clase en el constructor inicializamos el cargo de la persona, la fecha de ingreso a la empresa y el estado. Cuando uno lo crea como activo, ¿no? Eso es como lo que tenemos acá de la clase empleado, que hereda de persona con sus propios atributos. Acá tenemos las propiedades, el constructor con parámetros o el constructor, digamos, vacío. Normalmente hacemos eso de crear también un constructor vacío. ¿Listo? Entonces eso también va acá en modelo. Y así hacemos con las otras clases, ¿no? Con la clase, digamos, tenemos la clase rol. Entonces tenemos el ID del rol y el nombre del rol. Y al crearlo, pues simplemente le estoy pasando el nombre. Entonces, si el rol es administrador, si el rol es cliente o si el rol es cajero. Entonces tenemos esa clase. Y hay otra clase que se creó también, la clase usuario. Entonces la clase usuario, de estas clases de tipo entidad, ¿no? Entonces
Tenemos también nuestro constructor y tenemos acá las propiedades de esa clase. Ya se crean, a partir de aquí vamos a crear unas clases que son las que nos van a permitir conectarnos a la base de datos y hacer las modificaciones. Entonces tenemos la clase, digamos, para iniciar la clase conexión. Voy a ir cerrando acá unas clases. Tenemos la clase de conexión, que es una clase pues bien importante, que es la que va a permitir conectarnos a la base de datos. La particularidad de esta clase es que como esta clase es la que va a hacer la conexión, en la parte superior nosotros debemos de incorporar las librerías System Data SQL y System Data SQL Client, porque estamos accediendo a bases de datos de tipo SQL Server. Esta clase lo que hace es que crea un objeto de tipo SQL Connection, de tipo estático, crea un método getConnection de tipo estático que lo que hace es obtener la conexión. Entonces acá primero él revisa si la conexión es diferente a nulo, él retorna la conexión para que no se creen más conexiones. Si ya existe, utilizamos esa. Si no, creamos una nueva conexión y lo que hacemos es darle los atributos de la cadena de conexión. Digamos, lo más básico es el data source, es el nombre, digamos, del servidor con su instancia. ¿De dónde yo puedo sacar esto? Lo puedo sacar de SQL Server acá. Yo me puedo ir acá, le doy botón derecho del mouse por propiedades. Y acá en nombre me aparece el nombre del servidor con su instancia, si tiene instancia, no. Pero es este el que deben de colocar allá para ir a la fija, como se dice. Después va el initial catálogo, es el nombre de la base de datos, es en este caso Banco Sena. Entonces miramos acá, la base de datos se llama Banco Sena. Y se agrega el Integrate Security y le colocamos True. Esos, digamos, son los parámetros. Después de que hace eso, pues él abre la conexión y retorna la conexión. Si llegase a haber algún error, pues nos guardamos acá en el error, guardamos lo que nos haya dicho y cerrar conexión. Esta, digamos, es bien importante, la clase conexión, porque es la que vamos a utilizar precisamente para conectarnos a la base de datos. Clase bien importante que debemos de tener ahí para crearla, ¿no? Ahí les comparto. Bueno, ahora vamos a empezar con datos empleados, cómo agregar el empleado. Entonces, bueno, antes de eso, yo creé una clase de datos gestión banco que nos va a servir para obtener los departamentos y los municipios que también se necesitan en un momento dado. Y por acá también por ahora están esos dos métodos, ¿no? Este tipo de clases que yo le llamo aquí con datos, la inicializo con datos, son las que modifican de verdad la base de datos. Ellas utilizan la conexión y con la conexión después van y modifican los datos dependiendo de lo que vayan a hacer. Entonces esta, lo mismo que la clase conexión, ella llama System Data, Data SQL y SQL Client. Este tipo de clases por defecto crean también un objeto de tipo conexión y una de tipo string para obtener el error, para saber nosotros si ha pasado algo en las tareas a la base de datos. En su constructor por defecto, estas clases de tipo datos van a obtener la conexión. Entonces crean con su atributo conexión, obtienen la conexión de la clase conexión. Accedo directamente a la clase, no necesito distanciarla porque el método getConnection es un método estático. Y acá lo que tengo en esta clase es un método que obtiene los departamentos. Entonces él hace, mire que aquí sí ya por defecto, como trabajamos hacia la base de datos, es que creamos un comando de tipo SQL command. Después obtenemos la conexión de esta conexión que la tenemos acá. Después con command text lo que hacemos es la sentencia que queremos hacer. En este caso es un select asterisco from departamentos. Y todo ese resultado lo vamos a guardar en un dataset, un objeto de tipo que manejamos nosotros en ado.net, que un dataset es como una base de datos pero ya local acá.
y que puede guardar una tabla, una consulta, muchas tablas, mucha información. En este momento, y para ello, cuando él trabaja con dataset, él necesita un adaptador. Este adaptador es de tipo SQL Data Adapter, y a él se le pasa el comando que tiene la sentencia de SQL. Y estos adaptadores tienen un método que se llama fill, que trae los resultados. Entonces se los va a guardar acá en registros, utiliza el dataset y lo va a llamar departamentos. Entonces él va a retornar ese dataset. Este es un método que retorna ese dataset. Y lo mismo está el de los municipios. Él obtiene los municipios de acuerdo al departamento. Entonces hacemos la consulta. Cuando nosotros utilizamos parámetros, le colocamos acá con arroba ahí de departamento. Entonces, frente a la consulta anterior, él tiene algo diferente acá, que también se le agrega acá un parámetro. Esa es la forma como nosotros le agregamos un parámetro. Y ese arroba y departamento es porque se llamó aquí arriba en la sentencia así. Si se hubiera llamado id, solo id, bueno, aquí como se está ejecutando, entonces si aquí se hubiera llamado id, pues acá también tendría que llamarse id. Listo, algo así. ¿Para qué? Y departamento es porque esta es la variable a la que se le asigna ese parámetro. Ese es el que llega como parámetro. Lo mismo lo vamos a devolver en un dataset y ahí está el proceso. Esta, digamos, es ese tipo de clase que nos sirve para obtener los municipios y los departamentos. ¿Listo? Pero bueno, ahora empecemos con datos empleados. ¿Qué datos empleados? Bueno, yo le llamo datos empleados porque vamos a tratar de aquí hacer operaciones que tengan que ver con el empleado, sobre todo a la tabla empleados de la base de datos. Pero alrededor de eso, pues para modificar la tabla empleados, yo hago modificaciones en otras tablas, ¿no? Bueno, como les decía que este tipo de clases datos, pues también incorporamos la librería de System Data SQL y SQL Client. Lo mismo tenemos el objeto conexión, lo creamos de tipo SQL Connection y la variable error para que nos retorne el error. En el constructor siempre obtener la conexión de este tipo de clase de datos. Entonces el método agregar empleado recibe un empleado, como lo estamos haciendo, recibe un empleado y recibe el rol de ese empleado. ¿Listo? Bueno, entonces él inicia y hace el comando, este agregado inicia en falso porque este método va a agregar verdadero o falso. ¿Lo pudo agregar? Sí. ¿No lo pudo agregar? No. ¿Listo? Entonces ese lo tenemos acá. Él inicia con falso. Y hacemos en un bloque tricash toda la operación. ¿Listo? Esta operación de agregar empleado y como agregar cliente va a ser muy parecido y sería bueno que le pongan. Voy a explicar muy bien esta para que agregar cliente pues no tenga mucha necesidad de explicarla en detalle. Como yo voy a hacer varias operaciones, modificaciones a varias tablas, entonces yo voy a hacer todo el proceso en una transacción de tipo SQL. Cuando nosotros hacemos una transacción es que tiene varias operaciones, modificaciones a la base de datos, a varias tablas, y hasta que no estén todas bien, no hace, digamos, el commit, que es el que definitivamente acepta todas las demás. Entonces la iniciamos con una transacción. Después hacemos el primer paso, que es para agregar un empleado. Lo primero que vamos a hacer es agregar a la tabla persona. Entonces hacemos una operación de agregarlo a la tabla persona. Entonces aquí está todo para agregar a la tabla personas. Es como para que alcancen a ver acá, pero ahorita pues vuelvo y lo subo acá. ¿Listo? Entonces, para que se den cuenta que están todos los parámetros, ¿no? Aquí están todos los parámetros de la tabla persona. Después, pues se configuran todos los parámetros. ¿Listo? Y todas las operaciones que son de insert, delete o update hacia la base de datos se ejecuta con el comando, el método execute non-query. Entonces aquí, digamos que él realiza esta operación de insertarlo
a la tabla personas. ¿Listo? Entonces lo primero que hacemos es insertarlo a la tabla personas. Como yo necesito agregarlo a la tabla empleados, yo necesito el ID de la persona. Por eso el siguiente paso es obtener el ID de la persona. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Selecciono el máximo ID de persona de la tabla persona, porque es el que yo acabé de ingresar. Listo, el ID de persona. Recuerden que en el diseño de la base de datos, lo normal es que nosotros tengamos una tabla personas con ese ID, que es un valor identity que se autoincrementa, ¿no? Entonces lo más seguro es que el último ID es el que acabamos de ingresar. Cuando nosotros obtenemos un solo valor, como está acá, que seleccione el máximo ID de persona, ejecutamos el método execute escalar. Recuerden, cuando vayan a hacer una operación de obtener un solo valor, utilizan el método execute escalar. Y lo agregamos a ese empleado que llega acá. Ese empleado que viene acá no tiene el ID de la persona porque apenas lo estábamos creando. Entonces lo asignamos a ese ID de persona, de este empleado que llegó acá como parámetro. Ahora sí, vamos a agregarlo a la tabla empleados. Entonces, insert into empleado, los valores, y aquí están los parámetros. Por defecto, este se crea como activo. Entonces, por eso le pasamos acá activo. Pero también hubiera podido pasar como parámetro, no hay ningún problema. ¿Listo? Y entonces acá, el cargo que viene, la fecha de ingreso a la empresa y el ID de la persona que lo acabamos de obtener acá. Y como estamos haciendo un insert, es también execute no query. Ahora el siguiente paso es agregarlo a la tabla usuario, porque necesitamos crearle un usuario a él en el sistema para que pueda ingresar al sistema. Entonces él también va a necesitar el ID de persona. Entonces hacemos la sentencia SQL, también es un usuario activo. Hemos decidido como ejemplo inicial que el usuario y el password es la misma cédula o misma identificación, entonces por eso los estamos colocando así. Pero si hubiera podido hacer una estrategia de generarle una clave y mandarle a él por correo. Entonces cuando ya estemos mandando correos, vamos a hacer eso, que la contraseña se le genera de manera dinámica. Y el ID de la persona, el uso persona, que es el ID de persona que hayamos obtenido acá. Y como es un insert, es también execute no query. Ahora, como vamos a asignarle un rol, acuerden que un usuario puede tener, como lo hemos creado en el modelo, es que una persona puede tener más de un rol. O sea, yo soy, por ejemplo, cajero de la empresa, pero también soy cliente porque puedo tener una cuenta ahí, ¿no? Entonces, esa es como la idea. Entonces, obtenemos, después de insertar como usuario, obtenemos el último ID de usuario. Lo mismo con el max y execute escalar. Entonces, obtener el ID del usuario. ¿Por qué obtener el ID del usuario? Porque en el usuario roles se necesita el ID del usuario. Entonces, después al insertar en la tabla de usuario roles, a este usuario que acabamos de crear le vamos a asignar este rol. Entonces, el usuario, el ID de usuario que acabamos de crear acá, y el rol que viene de lo que viene pasado como parámetro. Entonces obtenemos el ID del rol. Y como es un insert, es un execute no query. Entonces hasta aquí hemos modificado todas las tablas que se requieren. Pero quien acepta todo, si todo esto está bien, nosotros necesitamos, como estamos trabajando en una transacción, necesitamos hacer el transaction commit. Si nosotros no hacemos esto, lo demás no se hace bien. Entonces es necesario que se vaya para acá. Si llegase a haber algún error por acá en alguna parte, entonces él se va por el cache. Y él, cuando hay una transacción, entonces hay algo que se llama, en vez del commit, lo contrario que se llama el rollback. El rollback es deshacer lo que se haya hecho, porque él en realidad de pronto él ya ha hecho agregar persona y agregar empleados, pero cuando fue a agregar usuarios hubo un error. Entonces lo que se hace para acá es deshacer. Yo ya había agregado empleado, chao, eso no lo hago. Yo ya lo había agregado como persona, chao, eso no lo hago, para que no lo tenga en cuenta. Pero si todo esto se hace bien hasta acá y se hizo bien esto, entonces el agregado, la variable agregado se vuelve true, que es con la que habíamos iniciado acá en falso. La vuelvo en true. Se va para acá y retorna agregado. Pero si llegase a haber un error, entonces ella no pone agregado true, sino que se viene para acá y retorna agregado. Y agregado, si no hace esta operación, agregado tiene falso.
Ya, entonces retornaría agregado. Y yo puedo obtener el error en un momento dado que tengo. ¿Listo? Bueno, entonces digamos que esto lo que va y me hace a mí, me agrega un empleado y entonces modifica como 4 o 5 tablas para que tenga 4 tablas. La tabla persona, la tabla empleado, la tabla usuario y la tabla usuario rol. O sea, 4 insert hacia ahí. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, siguiendo como el proceso hacia atrás, yo ya tengo esta parte que modifica la base de datos. Entonces, en la carpeta controlador vamos a crear una clase que se llame controller empleado. Vamos a mirar la que tiene. Entonces, control empleado es una clase que primero en la parte superior incorporamos modelo. Entonces se hace de la siguiente manera. Yo llamo el proyecto y punto el espacio de nombre, el namespace, que se llama modelo, que namespace viene siendo como el nombre de la carpeta. ¿Ya? Listo. Entonces, bancosena.modelo. Aquí yo voy a crear esta clase que se llama controller empleado. Y este tipo de clases controller empleado tiene lo siguiente. Nosotros, como yo voy a trabajar acá con empleado, entonces yo aquí creo un objeto de datos empleado que nosotros acabamos de crear. Y este controller lo que hace es instanciar este objeto. Listo, lo está instanciando. Listo, está creando, digamos, el objeto. Y por ahora vamos a hacer el mismo método de agregar empleado, pero ¿qué hace este método? Recibe de la vista estos datos. En realidad, lo ideal sería que nosotros recibiéramos toda la vista acá, pero aquí estoy recibiendo los datos de la vista, o sea, el empleado y lo mismo, el empleado y el rol, los mismos datos. Y acá también él va a retornar, este método también retorna un verdadero o un falso. Lo que esto retorna se lo va a retornar a la vista, pero lo que él recibe lo recibe de la vista. ¿Y qué hace él? Él lo que le retorna, entonces, objeto datos empleado que acabamos de crear en el modelo, vamos a ejecutar el método agregar empleado. ¿Y qué le pasamos? Este empleado y este rol que viene de acá, el empleado y el rol. Si llegase a haber algún error, lo guardamos y retornamos agregado. ¿Listo? Es más o menos lo que va en esta clase. Son métodos muy sencillos. Recibe de la vista, lo pasa a modelo a datos, él le devuelve acá en agregado y nosotros devolvemos a la vista. Es más o menos acá lo que tenemos acá en esta clase de tipo controller. Entonces, ojo, como es controller empleado, entonces, ojo, el objeto de datos empleado. O bueno, si llegáramos a necesitar otro objeto de datos existente, pues lo haríamos acá y no habría ningún problema, ¿no? Y retornamos. Me estoy devolviendo para irnos ahora a la vista. Entonces, en la vista, nosotros debemos de crear 3 carpetas en la vista. La vista cajero, la vista administrador y la vista clientes. Entonces, como el administrador es el que agrega al empleado, entonces en administrador nosotros vamos a tener los siguientes formularios. Recuerden que vamos a tener el encabezado, que es un archivo que si lo ven ustedes acá tiene nomás esto, miren, el encabezado tiene nomás esto. ¿Por qué? Porque en el proyecto, allá en la hoja de estilos, él es el que nos coloca acá el logo, que coloca acá en el título y que coloca acá en el logo. Si nosotros de una vez aprovecho y les muestro acá en la hoja de estilos lo que es el header, que es el encabezado, entonces miren, ¿qué va en el logo? Nos lleva a esta imagen, logo, que es el logo del SENA que está ahí. El título, IMG título, entonces esta es la imagen del título, es una imagen, título. Y el logo 2 es para que coloque la imagen, el mismo logo que está acá, pero lo coloque al lado derecho, es la ubicación, ¿no? Es más o menos eso. Entonces por eso el encabezado, digamos, aquí no tiene nada, en la hoja de estilo es la que nos va a colocar las imágenes acá. El pie de página sí es un archivo muy igual. El menú, aquí ya es diferente, porque el menú sí ya es el menú del administrador. Entonces este archivo también no es un archivo normal. ¿Cómo se crean estos que les acabé de mostrar aquí sencillo? Entonces por administrador, digamos, yo voy a agregar el encabezado, agregar formulario web form, sencillo, y yo le voy a decir encabeza
como vamos a ver, encabeza, aceptar. Y yo le borro todo esto. A mí no me interesa lo que tiene, sino me interesa es esto que yo tengo acá. ¿Listo? Control C. Y vengo y lo pego acá. ¿Listo? Eso es lo que me interesa. Y lo grabamos. ¿Ya? Ese es el archivo encabezado. Y lo mismo pie de página y lo mismo menú. Claro, en el menú ustedes colocan las opciones que se requieran. Aquí estamos haciendo un menú utilizando unas listas. Es la forma como lo estamos diseñando, ¿no? Ya es decisión de ustedes cuando lo hagan, decidir cómo los hacen, cómo hacen sus menús, ¿no? Esa es la forma como lo estamos haciendo. Pues ahorita podemos mirar también los estilos en el menú. Tenemos estos y cómo hacemos los submenús, ¿no? Bueno, esa parte, ¿no? Y está el default del administrador, que esta sí es una página que tiene página maestra. Recuerden, el default sí es una página que tiene página maestra. En el content hit mandamos todo, llame a la hoja de estilo, la librería de jQuery, el index JS si aquí hay código que me sirva para esto. Y esto es lo que tiene nomás el usuario administrador. Es una página sencilla que dice que bienvenido el usuario administrador y todo lo que uno quiera colocarle acá para que cuando entre nos ubique en donde estamos. Simplemente lo que hemos utilizado acá es como que nos diga bienvenido usuario administrador para darnos cuenta que sí estamos en el administrador y que diga las cosas. Pero lo que quiero mostrarles es acá el agregar empleado. Recuerden, el agregar empleado también se crea como una página que tiene página maestra, ¿no? Es agregar página, acá agregar formulario web con página maestra. ¿Listo? Listo. Entonces en el here le colocamos todo, llamamos a las hojas de estilos y a lo que se requiera. Y acá dentro en el contenido, pues nosotros acá empezamos en diseño, agregar acá, vamos agregando elementos. Entonces yo lo que hago es agregar una tabla y en las tablas voy agregando estos que son, el controles son textbox acá, textbox que vamos agregando acá. Estos que son como unos combos, no son textbox sino son drop down list. Estos son drop down list. Si nosotros lo seleccionamos, acá nos dice qué tipo es. Mire, un drop down list. Si yo selecciono me dice es un textbox. Todos estos son drop down list. ¿Listo? Drop down list. Estos que tiene acá que parecen unos combos. Y los demás son cajas de texto. Que aquí en .NET, pues nosotros los conocemos como textbox, ¿no? Y tenemos el botón y listo, ¿no? Digamos que a nivel de femenino, pues simplemente se editan los elementos acá. ¿Sí me entienden? Miren. Entonces se agrega un elemento, el text femenino y el background. Como son esos combos, ellos tienen, una cosa es lo que muestra, que son como los select de HTML, y una cosa es el valor. Entonces el text es lo que se muestra y el valor de lo que uno selecciona. Entonces para ello está femenino y masculino. Entonces en la base de datos se está guardando femenino y se está guardando masculino. Bueno, por acá este control es este departamento sí, él va a traer de la base de datos los elementos acá. Ahorita vamos a mirar al C# de este elemento porque él es el que nos va a colocar los departamentos acá. ¿Listo? En editar elementos aquí no hay nada, eso lo va a traer, la aplicación los va a traer. Y este que es el de los municipios, dependiendo de lo que haya acá, también me van a llegar unos elementos acá que ahorita vamos a mirar cómo los hace él. Los cargos los podemos traer de una base de datos si tuviéramos una tabla, pero creo que aquí están editados, se colocaron unos acá a nivel de ejemplo, pero si yo los tuviera en una tabla, pues los podría traer de la base de datos, ¿no? Aquí va a ser la fecha, entonces aquí vamos a utilizar jQuery para que él coloque aquí la fecha. Y los roles también se pueden traer de la base de datos o se pueden editar acá. Aquí yo los coloqué administrador, cajero, no coloqué cliente porque este es un empleado. Entonces, bueno, también se podría agregar el cliente. Aquí vamos a aprovechar, agrego
el cliente, y creo que el valor de cliente es 3, si no estoy mal, ¿no? Pues para no confundir, vamos a aceptar. Bueno, entonces digamos que esta es ya a nivel de HTML, de diseño, ¿cómo va a ser? Recuerden que cuando nosotros agregamos un formulario acá de tipo ASPX, se crea un formulario C-Chart, pues se crea una clase de tipo C-Chart, ¿no? Entonces tenemos una cosa es el ASPX y una cosa es el código como del lado del servidor, llamémoslo así, ¿no? Entonces vamos a mirar el C-Chart, ¿no? Este C-Chart, al inicio, en la parte superior, nosotros incorporamos Banco Sena controlador. Vamos a necesitar el controlador. Recuerden que él se comunica al controlador y vamos a necesitar el modelo porque también vamos a crear acá, digamos, el objeto empleado y ese tipo de cosas, ¿no? En la parte superior creamos los objetos de tipo controlador que yo requiera. Ahí, a la fecha, como ya lo tenemos funcionando, se creó el controlador gestión banco. ¿Por qué? Porque el controlador gestión banco es el que me obtiene a mí los municipios y los departamentos. Los voy a mostrar acá porque no he tenido la oportunidad de mostrarlo. Gestión banco, mire. Este controlador gestión banco es la que nos está creado para obtener los departamentos, obtener los municipios, y a la fecha también se le agregó el de iniciar sesión, ¿ya? Que recibe acá un usuario. Es obtener los departamentos y obtener los municipios. Entonces ellos utilizan para esto, recuerden que en datos tenemos datos gestión banco, entonces por eso se crea acá este objeto, y también el datos usuario, que no lo he mostrado acá, pero es el que nos permiten para ir a hacer el inicio de sesión. ¿Listo? Bueno, entonces me retorno acá al formulario agregar empleado. Entonces, en ese formulario agregar empleado, lo que yo les decía, utilizamos los dos controladores. ¿Qué pasa acá en el cargar la página? Aprovechemos de una vez. ¿Qué está haciendo acá al cargar la página? Él está revisando si hay una variable de sesión llamada de usuario. Entonces lo más seguro es que cuando se inicia la sesión, se crea por allá una variable de sesión llamada de usuario. Entonces dice que si hay una variable de sesión y usuario que es nula, quiere decir que no han iniciado sesión, están intentando entrar a alguna parte acá a este sitio sin iniciar la sesión. Entonces que lo mande para iniciar sesión con una X de un valor de 1, entonces lo manda para allá. Él no lo deja entrar, sino que lo redirecciona para acá. Pero si han iniciado sesión, él se viene para acá y él dice que si hay un postback es igual a falso, que él cargue la página. O sea, si es la primera vez que están entrando a esta página, que cargue los departamentos en ese controlcito que es para los departamentos. Entonces aquí va a hacer la consulta de obtener los departamentos, y esta es la forma como los mandamos allá, ese combo. El data text file es el de nombre y el data value file es el ID del departamento, y data bin para que los cargue. Listo, para que los cargue. Y tenemos acá el agregar, el método agregar empleado, que lo que hace es primero es crear un objeto empleado. Y empieza a modificar cada propiedad de acuerdo a lo que venga en las cajitas de texto. Entonces este agregar empleado dice, bueno, esta es la cajita TX de identificación, antes es agréguesela al empleado de identificación, que el nombre a empleado nombres, que los apellidos a los apellidos, y así para cada campo. El cargo, como es un combo, entonces se le hace el select value, los que son como combo select value. La fecha de ingreso, entonces, como es como una cajita de texto, entonces debemos de convertirla a fecha. Entonces, convierta a fecha la fecha de ingreso. El municipio, él no sabe si es, como yo en realidad necesito el entero, entonces lo estoy convirtiendo entero. Recuerde que ahí va a aparecer, por ejemplo, el municipio de Popayán, pero en realidad yo no necesito Popayán, sino el ID que hace referencia a ese Popayán. Entonces, por eso aquí lo convierto entero. Creo el rol.
y el ID del rol y el signo lo que seleccionen acá en rol, o sea, lo que seleccionen acá, que va a ser el rol, entonces yo se lo agrego al ID del rol del objeto rol. Aquí yo ya obtengo lo que necesito. Necesito enviar un objeto empleado con todos los datos necesarios y el rol con el ID del rol. Entonces, recuerden que en el objeto controlador de empleado hay un método agregar empleado que le pasamos el objeto empleado y le pasamos el rol. Es acá en el controlador empleado, miren. Agregar empleado, el empleado y el rol. ¿Listo? Y si ese agregado es true, entonces el empleado fue agregado correctamente. Y si es falso, entonces problemas al agregar el empleado. ¿Cuándo me puede dar falso? Por ejemplo, yo voy a agregar una persona con una cédula incluso que ya exista. Podríamos hacer que nos avise en ese momento. Inclusive de pronto que nos muestre el mensaje. ¿Listo? Que está borrando acá. Hagamos nosotros ya habíamos agregado un empleado. Voy a ponerlo a funcionar y voy a intentar agregar un empleado con una cédula de una persona que ya exista en el sistema. Entonces aquí, por ejemplo, una persona, la cédula 11, por ejemplo. Vamos a agregar un empleado. Voy a entrar con la cédula 11, es precisamente el administrador, uno de los administradores. Yo voy a agregar un empleado, entonces agreguemos un empleado con la cédula 11. Lo ideal más adelante es que cuando yo escriba acá, él automáticamente me diga si existe o no existe. Por ahora no se ha hecho, pero eso sería lo ideal. Voy a poner acá que Pedro Martínez. Otra parte donde nos puede generar error es cuando yo repita el correo, porque lo ideal es que este campo, en la base de datos, este campo debe ser único, ¿no? No puede haber repetido, ¿no? Aquí colocamos cualquier dirección, cualquier número telefónico. Si quieren seleccionamos Nariño, de Nariño miramos qué municipios vienen. Él va a ser un cajero, él ingresó a la empresa por allá en enero del 2009 y digamos que va a tener el rol cajero y le doy agregar. Como lo tenemos funcionando, él me debe mostrar el error. Lo ideal es que no me muestre el error técnico, porque este es un error más para desarrollador, ¿no? Pero aquí me dice más que yo tengo un problema porque tengo una llave única. No se puede insertar una clave duplicada en el objeto persona. Es claro, yo estoy tratando de ingresar a una persona con la cédula 11. La cédula 11 ya existe. ¿Sí? Si nosotros modificáramos esto y colocáramos 91 y ya colocáramos datos bien acá, que es... Voy a modificar acá esto, acá 91, el correo, creo que ese correo no existe y le doy a agregar, pues ya el empleado quedó agregado correctamente. Si yo voy a la base de datos, vamos a hacer otra consulta acá, el 91 mire que quedó agregado, ¿no? Ahí es más o menos como funcionan los elementos, ¿no? Bueno, de la misma forma se hace el proceso para agregar cliente y todo, o sea, pues ya agregar cliente, pues yo voy acá a modelo y tengo datos cliente y es un método muy parecido porque lo mismo, agrega personas, obtiene el ID de la persona. Aquí ya no es agregar a empleados sino a la tabla clientes, inserta usuarios y obtiene el ID de usuario y inserta usuario rolete. Este es un método muy parecido que permite agregar un cliente, pero le hacemos una clase de datos cliente y lo mismo un controlador cliente, que lo que hace es, lo importante aquí es entender la dinámica, ¿no? Entonces yo ya creo un método de agregar cliente y qué es lo que se necesita que le pasemos para agregar cliente. ¿Y quién agrega cliente? De acuerdo como se definió, es que el cliente, digamos, se dejó la tarea que lo agrega es el cajero. Entonces yo aquí en cajero, en la vista cajero, también voy acá a cerrar todos estos documentos. También tengo el encabezado, el menú de cajero, pero ya el menú de cajero es un menú, digamos, diferente de acuerdo a los requerimientos. ¿Qué es lo que puede hacer el cajero?
El cajero también puede crear cuentas, agregar clientes, hacer consignaciones, retiros. Imaginémonos todo lo que puede hacer un cajero ahí en un banco, ¿no? Y tiene su menú propio, ¿ya? Y su default, que es como la parte inicial, que es bienvenido usuario cajero y cómo colocar que lo... Entonces esta ya es una página, un formulario con página maestra, ¿no? Y el agregar cliente también es un formulario con página maestra. Y entonces ese formulario que muy parecido al anterior, miren, el mismo formulario. Pues obviamente que aquí ya no va el cargo porque no va a tener cargo y ese tipo de cosas, ¿no? Pero digamos que la mayoría de los elementos están. Solamente que acá hay algo diferente, que es que en el rol se dejó por defecto a nivel de código que por defecto el seleccionado es cliente, true. O sea, cuando cargue automáticamente aparece cliente. Y enable de igual a false, o sea que no lo pueden modificar. Eso se puede poner enable de igual a false también por las propiedades. Voy a detener acá. Miramos las propiedades de este control y entonces enable igual a false. Quiere decir que cuando cargue ese elemento no está ahí, pero no lo puedo modificar, no lo puedo utilizar, no puedo cambiar el rol. Es más o menos eso, ¿no? Bueno, algo que no demostré en el anterior es qué pasa para que él cambie acá, que apenas seleccione departamento. Voy a volver a entrar a la aplicación. Vamos a volver a ejecutarlo. Vamos a entrar como administrador, ¿no? 11. Entonces cuando yo le doy acá a agregar, cuando yo seleccione el departamento de Chocó, me muestra acá los municipios de Chocó, o Huila, entonces me muestra acá los municipios de Huila. ¿Listo? Entonces nosotros debemos de mirar a nivel del formulario, por ejemplo en el administrador o en el de agregar empleado o agregar cliente, asociado la clase asociada al formulario agregar empleado. Entonces debe haber un método que dice el select in the chain de departamentos. ¿Qué pasa cuando cambie el departamento? Entonces mire lo que se hace cuando cambia el departamento. Entonces yo tengo el ID del departamento, lo tengo del seleccionado. ¿Listo? O sea, obtengo ese ID de lo que acabaron de seleccionar. Entonces, por ejemplo, cogieron valle, entonces yo tengo el ID del valle así. Y bueno, este valor, eso no se necesita, era para hacer bueno, dejémoslo ahí. Y entonces ahora obtengo los municipios. Entonces en el controlador gestión banco, que yo les mostraba por acá en el controlador gestión banco, ejecuto el método obtener municipios por ID de departamento y me llevo este ID de departamento. Entonces en el controlador gestión banco llamo a este obtener municipios con el ID del departamento, que este a su vez con datos gestión banco hace lo mismo. ¿Listo? Entonces ahí nos va a devolver, digamos, esos elementos, ¿no? Entonces esa es la forma. Entonces aquí obtengo los municipios de ese departamento y los coloco como datasort de ese combo. Esa es la forma. Él llega a un dataset y ese dataset se me convierte en el datasort, como la fuente de datos de esos municipios. Y aquí, ¿qué es lo que yo voy a mostrar? ¿Por qué un nombre? Porque así se llama el campito que viene allá de la base de datos. Un nombre, el municipio, el nombre, en el campo que se va a mostrar, lo que yo voy a ver en el combo. Y el valor del combo es el ID del municipio, porque en la base de datos el ID del municipio es como se llama el campo donde tiene el ID. Y el databin para que los coloque ahí. Y esa es la forma como hace el trabajo de que apenas selecciones del departamento, cambie el combito de municipios. ¿Listo? Ese es lo otro que faltaba. Por eso aquí necesitamos en estas clases estos dos controladores. Lo mismo es para agregar clientes. Si nosotros vemos el agregar cliente de cajero, mire que también llama a los dos controladores. Y también tiene el CD departamento selected in the chain y el agregar cliente. Es muy parecido, ¿no? Si necesitan
limpiar cuando agreguen las cosas, entonces limpiar y eso. Bueno, entonces hasta acá hemos tratado de explicar esa parte de los dos agregar, que es lo que teníamos funcionando, ¿no? Está funcionando agregar empleado y está funcionando agregar cliente, ¿no? Ahí estábamos como administrador, creo que el 12 ya es un cajero, ¿no? Creo. Eso, el 12 ya es un cajero, que es el que permite agregar clientes, ¿no? Listo. Bueno, lo otro que queda faltando es el iniciar sesión. Entonces vamos a mirar el proceso de iniciar sesión, cómo hacerlo, ¿no? Entonces en iniciar sesión nosotros debemos de por datos crear, se creó un datos usuario que va a trabajar con usuario. Lo mismo de los datos, qué es lo que debe ir en datos, qué es lo que se obtiene la conexión, sino que aquí está el método iniciar sesión, que lo que se hace es retornar un usuario. Entonces ese retornar un usuario, de todos modos también recibe un usuario, que son los datos de usuario, del login y la contraseña. Pero aquí lo vamos a retornar, si existe, vamos a retornarle todo lo asociado a ese usuario. ¿Listo? Vamos a modificar ese usuario o lo volvemos completo. Entonces aquí hacemos una consulta de tal forma que él nos devuelva muchas cosas de ese usuario. De lo de persona nos vuelve el nombre de la persona, el apellido, el rol de esa persona, el nombre, el login, el password, todo es de esa persona. ¿Listo? Y el estado. Entonces esta consulta recibe el login y el password vienen de este usuario, ¿no? Username es el login y el password es o el usuario password, ¿no? Las consultas de tipo select, cuando uno retorna que le devuelve a uno un registro o más de un registro, se hacen con Execute Reader y se crea un objeto de tipo SQL Data Reader para que lo tengan en cuenta, para que vayan mirando eso, ¿no? Entonces esta consulta, como tiene dos parámetros, login, password, son los que pasamos allá. Entonces ese objeto Data Reader, que lo llamo registro, entonces lo obtengo ejecutando con el comando el método Execute Reader. Si todo está bien, ahí lo que se llega es el registro de ese usuario. Entonces primero, cuando utilizamos este tipo de objetos, lo que hacemos es leerlos. Cuando es uno solo, podemos hacer con un if, si el registro.read, si leyó algo, entonces yo voy a crear un usuario que es el que va a retornar. Entonces, en realidad lo que me interesa devolver es el ID del usuario, el ID de la persona, el nombre de la persona, los apellidos de la persona y el nombre del rol de esa persona. O sea, me interesa acá si es administrador, si es cajero o si es cliente. Y ya vamos a mirar por qué. O sea, cuando inicia sesión, ¿por qué es tan importante ese nombre del rol, ¿no? Y él lo que devuelve, este método lo que devuelve es un usuario. ¿Ya? Es más o menos eso, con los datos que yo necesito. En este momento seleccioné esos, pero pueden ser más o pueden ser menos, ¿no? Bueno. Entonces, ahora nos vamos a volver al controlador. Esta parte de inicio de sesión, a nivel de ejemplo, lo creamos en control gestión banco. No le creé un control usuario, pero si hubiera podido crear un controlador usuario, sino lo coloqué en controlador gestión banco. Por eso en controlador gestión banco estamos llamando al objeto datos usuario. Lo estamos instanciando, ¿no? También. Y le agregamos un método que se llama también el de iniciar sesión, que recibe el usuario de la vista y se lo pasa a datos usuario en el método de iniciar sesión. Y él le va a devolver el usuario a la vista que la necesite. ¿Ya? Entonces, acá. ¿Listo? Método de iniciar sesión, que está en la clase controller gestión banco. ¿Listo? Y ahora sí nos vamos para la vista, pero la vista está en la raíz, o sea, los datos de iniciar sesión están en la raíz, no dentro de la carpeta vista, sino aquí en la raíz. Entonces en la raíz creamos un formulario con página maestra que se llama iniciar sesión. Entonces mire, este formulario que tiene página maestra,
le creamos este formulario y se hizo esto. Entonces tiene una cajita de texto que se llama txt usuario y la otra txt password. ¿Listo? A nivel de HTML5 hemos hecho que para obligar a que sea, cuando esos campos son obligatorios, le hemos colocado required, ¿no? En HTML5 se coloca required, ¿no? Listo. Bueno. Recuerden que estos formularios tipo SPX se asocia una clase C#, entonces vamos a mirar la clase C# que tiene. Esa es la que inicia sesión, ¿no? Bueno, primero miremos el método cuando le den ingresar. ¿Qué pasa al iniciar sesión? Entonces yo creo el usuario con eso que yo les decía, el username, que es la cajita de texto txt usuario, que es el login, y el password. Eso utilizo el controlador, entonces acá el controlador gestión banco. Recuerden que en el controlador gestión banco está ese método que dijimos que es el de inicio de sesión, controller gestión banco. ¿Listo? Entonces ese método, digamos que aquí esa clase ya está instanciada, entonces ahí ejecuto ese objeto y le digo vaya a iniciar sesión y le paso este usuario que acabamos de crear y él retorna un usuario completo, ¿no? Él me retorna el usuario completo y utilizo este mismo objeto. Entonces yo pregunto que si su usuario es diferente de nulo, o sea, si llegó algo, si es diferente de nulo, yo pregunto por el rol, miren, entonces ahí es donde yo les decía la importancia. Entonces este nombre de rol es uno de estos tres, o es administrador, o es cajero, o es cliente. Entonces si es administrador, yo creo la variable de sesión, esta es la forma como crea uno una variable de sesión llamada iusuario, y le asigno el iusuario que viene en ese objeto que retornó. Y lo mando para la vista del administrador, entonces le digo respond redirect, váyase para la carpeta vista, para la carpeta administrador, el default. Pero si llegó cajero, bueno, también creo la variable de sesión y váyase, pero para la vista cajero. Y si llegó cliente, váyase, pero para la vista clientes. ¿Listo? Y si no llegó nada en ese usuario, llegó nulo, entonces el usuario no está registrado. ¿Qué pasa cuando llega nulo? Por ejemplo, que yo ingresé un usuario y no le coloqué bien la contraseña, o ingresé un usuario, el login, el usuario que no existe y la contraseña bien, ahí puede aparecer eso. Si quiere podemos verificar. Por ejemplo, yo inicio una cédula que no exista allá, de mi usuario no registrado, ahí es cuando llega nulo, ¿no? Es más o menos eso que está llegando acá. ¿Listo? Pero si es un usuario administrador, que es el 11, se va para el usuario administrador, que yo puedo acá agregar empleados. Ojo. Y si yo ingreso con una persona que es cajero, el 12 es un cajero, él se va para el cajero y él puede agregar clientes, ¿no? Agregar clientes. Entonces ahí es donde radica la parte de dependiendo del rol, él sabe para dónde se tiene que ir. ¿Listo? Bueno. Este formulario al inicio en la página load, estos métodos payload se ejecutan apenas carga la página, ¿no? Aquí hay algo importante que él está preguntando. Él está recogiendo una variable y esa es la forma como recoge variables con request.queryString que se llama X, y él está preguntando que si esa variable no es nula es porque está llegando algo. Entonces esa variable X la guarda acá en este valor. Si llega algo, ¿no? Y dice que si es 1, coloque este mensaje: debe iniciar sesión primero con usuario y contraseña. Y si llega 2, ha cerrado la sesión. ¿Cuándo aparece 2? Cuando nosotros le damos clic acá. Ahora entremos, vamos a ver. 11, salir, le doy clic y entonces dice ha cerrado la sesión. Ahí le ha llegado 2, mire, acá arriba, X igual a 2. Entonces como X igual a 2, él llega acá y dice, X es 2. Entonces en esta partecita coloque este mensaje. ¿Cuándo llega 1? Cuando la gente está tratando de ingresar a una página sin haber iniciado sesión. Por ejemplo, entremos a agregar empleado.
Entonces aquí, en la clase de agregar empleado al inicio, si la gente al ID de usuario es nula, quiere decir que están tratando de ingresar directamente a esa página sin haber iniciado sesión. Entonces él lo manda para inicio de sesión con una X igual a 1. Ahí es donde llega ese X igual a 1. ¿Ya? Y por eso aparece la parte de iniciar sesión que dice que si es 1, saque este mensaje. Entonces, ¿cuándo pasa eso? Digamos que ahí no hemos iniciado sesión y yo quiero entrar directamente acá a la carpeta vista. Vamos a entrar a la carpeta vista, a esta. Yo quiero entrar a esa página agregar empleado y le doy enter. Entonces mire, coloco X igual a 1 y dice debe iniciar primero con su usuario y contraseña. Entonces le estamos dando una seguridad a la aplicación inicializando variables de sesión. Entonces ese es como más o menos cómo se trabaja esa parte, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Entonces hasta aquí vemos como estos son como los avances de la aplicación, lo que tenemos hasta el momento. Entonces para terminar voy a hacer un resumen. Bueno, cuando en el menú le dan clic acá en salir, él está ejecutando el archivo salir que se encuentra en la raíz de la aplicación. Entonces vamos a mirar qué tiene salir. Vamos a mirar, aquí está en la raíz, este salir está en la raíz salir. Mire lo que tiene esta raíz a nivel de código. Pensemos a nivel de a nivel de vista él no tiene nada, no tiene nada, pero él tiene asociado un C#. Entonces mire lo que tiene cuando él carga y yo llamo a salir. Entonces al cargar él elimina la variable sesión. Entonces, ¿cómo se elimina una variable sesión? Como yo estoy saliendo, debo eliminar las variables de sesión. Solamente he creado una variable sesión que está allá en el método cuando iniciamos sesión. Y lo mando a iniciar sesión con X igual a 2. Entonces, ¿qué pasa en iniciar sesión cuando X es igual a 2? Miremos. Cuando X es igual a 2 dice, ha cerrado la sesión. Hasta pronto. ¿Listo? Entonces nosotros podemos verificar 11. Si yo le doy salir, aquí me va a llevar al formulario inicio de sesión y dice, ha cerrado la sesión. Ha cerrado la sesión. Hasta pronto. Ese es el efecto que tiene el manejo de esta parte. Entonces, ojo, request, query string, esta parte es para recoger variables que se pasan por la URL. Así, cuando se pasa una por la URL, por ejemplo. Miremos esto. Pasar variables por sesión. Este es iniciar sesión. Miremos un agregar empleado. El código C#. Esto es pasar una variable por la URL. No. O sea, yo estoy llamando al formulario iniciar sesión, pero le digo con interrogación, paso X va a ser igual a 1. Yo también hubiera podido pasar otra variable y cuando se pasa más de una variable se le pone ampersand para la siguiente, a y igual a 2, un ejemplo, una cosa así. La primera variable se le pone interrogación, X es la variable igual al valor, después ampersand y es la variable igual a 2 y 2 es el valor. Listo, para que lo tengan en cuenta. Voy a dejarlo tal como lo tenía. Bueno, entonces ya para terminar, entonces en la aplicación se mostraron unos avances de una aplicación que permite hacer las tareas simulando las tareas de un banco, ¿no? Manejando 3 roles. Los 3 roles son los siguientes: el rol administrador, que simplemente lo tenemos para agregar empleados y de pronto para generar los reportes. Tenemos el rol cajero, que por ti puede hacer muchas cosas: agregar cliente, agregar cuentas, hacer las operaciones, si alguien va a consignar, hacer consignaciones, hacer retiros, transferencias. Y al cliente le vamos a hacer también como las tareitas, como el simular también hacer una transferencia, el simule también hacer un retiro, hacer una consignación. Entonces ese es más o menos, ¿no? Entonces voy a ingresar con todos los roles. Entonces al ingresar siempre me va a aparecer esta parte
11 es un usuario administrador que puede agregar empleados. Y voy a salir, voy a entrar con el 12, que es un cajero. Entonces el cajero por ahora puede agregar clientes, pero él también va a poder hacer otras operaciones, ¿no? Es agregar cliente, le damos salir. Y un cliente, creo que agregué un cliente hoy con 61. Este es un cliente que va a poder hacer una serie de operaciones, pero que a la fecha no se ha implementado hasta aquí en el video, ¿no? Lo otro, cómo fue la estructura de carpetas del proyecto. Entonces el proyecto se definió una estructura de carpetas, de una carpeta modelo donde están todas nuestras clases de tipo entidad y las clases de tipo que le llamamos datos, que se conectan a la base de datos, incluyendo la clase conexión. Tenemos la clase, la carpeta controlador, son clases que lo que hacen es un intermedio entre la vista y las clases de tipo datos que permiten modificar la base de datos. Entonces recibe los datos de la vista, se los pasa a esas clases y lo mismo hace esa comunicación entre esos dos tipos. Tenemos la clase, la carpeta vista, que en la carpeta vista vamos a colocar de acuerdo a los roles unas carpetas para cada rol. Pues para administrador una carpeta donde están sus vistas, en cajero donde están todas sus vistas de cajero y en cliente donde están las vistas de clientes. Y en la raíz se creó una página maestra, que lo que hace esa página maestra es llamar a otros archivos que tenemos aquí. La página maestra, esa página maestra, lo importante de la página maestra es que ella hace llamado a otras páginas, o sea, de manera dinámica. ¿Listo? Hemos utilizado en la vista una página aparte para el encabezado, otra página para el menú y otra página para el pie de página. Y en lo dinámico, acá en este Content Placeholder que se llama contenido, es lo que se incorporan esas páginas dinámicas que le llamamos nosotros formularios web con página maestra. Eso es más o menos como se desarrolló, digamos, el proyecto hasta aquí. Para una próxima oportunidad trataremos de mostrar las demás funcionalidades que se van incorporando en el proyecto. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias.